¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de Instagram, de Facebook y de YouTube para esto que he llamado el árbol, y es un tópico muy largo, así que vamos a ir por partes en esta enseñanza del árbol. Vamos a comenzar en la primera vez que sale árbol en la Biblia, que es el árbol que está en Génesis. El símbolo del árbol que está en Génesis es la primera vez que aparece el árbol, y vamos a Génesis 1:3, digamos Génesis 1:29, donde aparece: he aquí he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto para que da semilla os será para comer. Entonces, el primer simbolismo que encontramos del árbol es el alimento que el ser humano tiene natural, el alimento que viene al ser humano, la comida de lo que nos estamos alimentando. Y vamos a ver que esto se va a ir desarrollando después y va a ir tomando una trascendencia poderosa, porque va a hablar de cosas muy profundas que están en toda la Biblia. Entonces comencemos por ese árbol que es el que nos alimenta, el que creó Dios en el principio en Génesis, que es la planta que nos da de comer, que esa es la planta que nos da sombra, que es la planta que nos da madera, que es la planta de la cual nosotros nos servimos físicamente para podernos mantener en esta tierra. Y si la vegetación y los árboles no existían, no habría una vida sostenible, no habría una vida sobre el planeta. Entonces, esa dependencia de lo que nosotros tenemos para poder sobrevivir es el primer símbolo del árbol que aparece en Génesis, y aparece también en el capítulo 2, en donde dice: donde salen todos los ríos. En el capítulo 2 versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora hace una diferenciación entre unos árboles que tienen una simbología espiritual muy poderosa, porque primero abordó el tema desde la parte natural, desde lo que nosotros comemos naturalmente y de lo que nosotros nos alimentamos y de lo que dependemos. Pero ahora pone dos árboles más en el jardín, diferenciando lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Y el árbol de la vida, también el árbol de la vida, y en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, aquí le da algo que llamamos libre albedrío, o la opción al hombre de decidir. Pone el árbol de la ciencia del bien y del mal y pone el árbol de la vida. Entonces es otro simbolismo muy poderoso, porque también tiene que ver con lo que nos alimenta y lo que nos sustenta. Entonces, esta primera parte del árbol voy a abordar sobre Génesis. Vamos a ver que se va a ir desarrollando un tema muy profundo, y que este mismo árbol que está aquí en el árbol de la vida aparece en Apocalipsis, cuando la tierra es remida por completo, cuando el reino de Dios ha invadido la tierra, cuando el Padre ya está entre nosotros, cuando ya Jesús ha entregado el reino al Padre, y ya hay una plenitud de Dios sobre la tierra, y la nueva Jerusalén está en medio de nosotros. Entonces ahí aparece otra vez el poderoso símbolo del árbol de la vida. Ahora dejamos como esta parte de Génesis, para decir, porque cuando Dios me habló de lo del árbol, me habló fue del Salmo 1. Es muy interesante porque yo estaba pensando en ese varón que está en la descripción de lo que dice allí en el Salmo 1, y llegué a la conclusión, o el Espíritu Santo me ha revelado que ese es Jesús, el que narra aquí en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces yo cuando vi esto dije: wow, este árbol es Jesucristo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces abre otra vez dos caminos. Increíble. Aborda el tema del árbol, y dice otra vez sobre dos caminos: sobre las personas que se desvían, sobre las personas que son pecadoras, las personas que no obran en justicia, y las personas que sí obran en justicia, o el camino de los justos.
o sea, el camino de los justos y la senda de los malos. O sea, vuelve y abre el camino a la decisión. Pero vemos que pasa algo interesante en ese Génesis 1. Si este Salmo 1, que lo vamos a estar nombrando mucho en la serie, es Jesucristo, ¿qué pasa con el primer hombre en el capítulo 1? Pues el primer hombre en el capítulo 1 lo que pasa es que eh, come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Increíble, o sea, la decisión que toma con su libre albedrío es, es comer del árbol que le ha sido prohibido comer. O sea, y vemos en el capítulo 3 de Génesis cómo el ser humano come del árbol que le había sido prohibido comer. O sea, el hombre se le había prohibido comer el árbol. En el capítulo 2 ya Dios le dice de que en el capítulo 17, el capítulo 2, versículo 17 se le dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está hablando de un sustento físico, pero también está hablando de algo espiritual. Si te pegas del árbol incorrecto, morirás. Si comes del árbol que no es, morirás. Y pon la decisión, escoge entre la vida y escoge entre el conocimiento del bien y del mal. No dice entre la vida y la muerte, dice que el árbol es la vida y luego dice el conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es la tentación que Satanás presenta delante de ellos? Y la cual pone en riesgo su sustento, pone en riesgo su sustento tanto espiritual como físico, Adán y Eva. La tentación que Satanás pone es que no van a morir, eh, sino que en el capítulo 3 dice el Satanás como engañó a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, o sea, contradice la orden de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, increíble, porque dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. O sea, inmediatamente entró algo de lo que se alimentaron, fue algo espiritual, no solamente un fruto natural, sino que fue una determinación espiritual que tomaron al tomar esta decisión y apartaron su mirada del árbol de la vida, del cual podían comer, y comieron de este otro árbol. Entonces la determinación que tomaron, la decisión que tomaron en su libre albedrío es: vamos a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, o vamos a tomar el bien y el mal en nuestra propia prudencia, vamos a saber lo que está bien y lo que está mal, y entonces vamos a sentar en la silla de Dios para tomar esas decisiones. Y a partir de ahí comienza la caída de la humanidad. Y increíble, porque vamos a ver cómo todo el sustento natural, el equilibrio que Dios había creado en la creación se rompe en la creación, se rompe el ser humano como tal. Y entonces vemos que esta humanidad comienza a morir a partir de este momento. Y no solamente que cada generación, cada persona comienza a morir, sino que todo el proyecto como humanidad comienza a desfallecer y a caer y a caer y a morir y a morir. Y Dios tiene que venir cada generación a hacer algo, intervenir para que esta humanidad no se pierda del todo y se vaya a la condenación eterna. Porque recordemos que la condenación eterna es apartarse de Dios. La condenación no es tanto lo malo que él haya hecho, sino haberse apartado de Dios, o sea, haberse apartado de la luz, porque los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Entonces ya no tiene la capacidad, este Adán, de sustentar su propia vida espiritual ni material, sino que le toca salir a trabajar de una manera dura, ¿cierto? De una manera difícil, y aún así comienzan las hambrunas, comienzan las enfermedades, comienza todo lo que físicamente su sustento comienza a deteriorarse. O sea, ya no es el cuerpo que antes era, que podía regenerarse inmediatamente a una velocidad sorprendente y no envejecer, y no tenía gen del envejecimiento, que lo vamos a hablar más adelante en esta serie. No tenía nada de esto, ayudas artificiales, sino que todo naturalmente fluía, y su cuerpo estaba preparado para vivir eternamente con Dios. Pero a partir de este momento comienza un deterioro hasta que el cuerpo colapsa
y muere, vemos que los primeros seres humanos vivieron mucho tiempo y fueron muy longevos porque aún bebían de eso que hubo en el Génesis, y las generaciones nacían con aún algo de todo eso del diseño de Dios, no se había perdido tanto. Pero vemos cómo llegamos a la generación de ahora o a la generación del tiempo final, y vemos cómo la gente no vive tanto como en esa época. Vemos que la gente no tiene el mismo sustento, y vemos que la promesa de Dios es que cuando Él venga, cuando Jesús vuelva y regrese, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser levantados aún los que están muertos de la muerte, y vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a beber otra vez de ese manantial, vamos a poder tomar de ese árbol que es Jesús, como lo estaba leyendo yo en el Salmo 1, y vamos a recibir toda esa vida que está en él. Vamos a estar sembrados en esas corrientes de las aguas y vamos a ser parte del cuerpo de Cristo o del árbol mayor. Entonces, esto tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dios me ha hablado mucho sobre la iglesia como tal, o cuando nosotros somos injertados en esta vida de Dios, nosotros somos en esta tierra las primicias de la era que ha de venir. Nosotros, la iglesia, somos aún nuestra vida con tanto que la menospreciamos, tanto que no apreciamos cosas que pasan. Nosotros somos las primicias de la era que ha de venir, las primicias de la era gloriosa que ha de venir son la iglesia. Cuando un enfermo se sana es porque el cuerpo de nosotros va a ser glorioso. Cuando alguien sana una herida emocional es porque todas esas conexiones van a volver a estar bien cuando estemos con él. Cuando alguien es financieramente, hay un milagro, es porque no va a haber escasez en la era venidera. Cuando un muerto es resucitado es porque todos los muertos van a resucitar en Cristo y van a vivir con Él por la eternidad. Entonces todo lo que nosotros vivimos aquí y toda la vida milagrosa de la iglesia, de la convivencia, todo se está formando o se está preparando para la era que ha de venir. Y este símbolo del árbol es muy poderoso porque es el símbolo del árbol que está al final en Apocalipsis 22. Lo quiero leer para quedar con esta imagen poderosa porque todo lo que alimenta nuestra vida hoy está en Jesús. Nosotros no tenemos que buscar nada en este mundo. Nosotros no tenemos que estar buscando nada para ser aprobados, para ser bendecidos, para obtener cosas materiales, para poder alimentar nuestra vida natural, ni física, ni espiritual, aparte del árbol de la vida, que es ese simbolismo que es Jesucristo, desde el jardín hasta la ciudad final. Entonces en el Apocalipsis 22 después me mostró un río limpio de agua vivida. Este río es el que fluye del trono de Dios. Resplandece como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y del trono de Dios y del Cordero que estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, este poderoso símbolo del árbol, vamos a ver que a través de toda la escritura hay tanta profecía con el árbol, hay tanto simbolismo de la vida que Dios quiere que vivamos, hay tanto simbolismo de la elección entre el camino de Dios y el camino del bien y el mal, el camino del pecado. Hay tanto simbolismo de cómo mueren las cosas espiritualmente en nuestra vida y cómo vuelven a renacer. Hay tanto simbolismo de la crucifixión, hay tanto simbolismo de la caída de Babilonia, o sea, de la caída de la era actual de pecado, de la era que fue inaugurada en Génesis 3, va a terminar y va a tener una culminación, y el árbol está ahí en medio también. Y la era que ha de venir va a ser gloriosa, resplandeciente, todo desde lo que Dios creó en el principio, el Génesis. Cuando veas un árbol no lo vas a volver a ver igual. Cuando veas toda la vegetación que Dios creó no la vas a volver a ver igual. Es un símbolo poderoso de la fotosíntesis, lo vamos a ver también. Es un símbolo poderoso de lo que Dios creó, de lo que espiritualmente está siendo preparado para nosotros, la gloria que vamos a ver manifestada cuando Jesucristo vuelva. Y aquí en la tierra, o sea, aquí en la tierra es un símbolo muy poderoso. En las corrientes de las aguas también vamos a fluir por aquí mucho, hablar sobre las voces de las muchas aguas también, porque cuando Jesús narra de que él hablaba con alguien, o que él se expresa, los profetas ven como una voz de muchas aguas, y esa voz de muchas aguas
Las palabras de Jesús están trayendo vida, están derramando el río de Dios y están haciendo que nosotros recibamos de esa vida. Entonces, es muy extenso el tema del árbol, es muy extenso, es un tópico muy extenso, pero es muy interesante de ver porque Dios, a través de un símbolo tan cotidiano, a través de un símbolo tan común, tan que nosotros lo podemos menospreciar, está hablando de cosas tan profundas. Vamos a ver también en Mateo 7:15, creo que es en Mateo 7:15, cuando dice que no pueden salir dos cosas del mismo árbol. Hay un árbol bueno que produce buenos frutos y un árbol malo que produce malos frutos. Y el árbol bueno es el mismo Jesús, está hablando de sí mismo. Entonces, Mateo 15:13 dice que no va a quedar ningún árbol que Dios no haya sembrado, no va a quedar. O sea que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, aunque fue Dios quien lo sembró, ¿cierto? El hombre lo come, ¿cierto? Pero el fruto de ese árbol o el pecado va a ser raído de la tierra. Entonces ningún árbol que Dios no haya sembrado va a permanecer. Y Jesús no usa edificios, no usa vehículos, no usa la tipología del árbol para hablar, tanto de los que escogen el mal camino como de los que escogen el buen camino. Y esa tipología del árbol va a ser muy brutal en la enseñanza de Jesús, va a ser un eje central en la enseñanza de Jesús y nos va a enseñar una profunda sabiduría de Dios y nos va a enseñar las cosas que han de venir, pero también nos va a ayudar a entender los profetas y todos los que abordaron este tema, o este símbolo poderoso del árbol. Y bueno, y por ahora los dejo aquí porque es muy largo el tema, es muy largo el tema del árbol. Si se pueden leer estos versículos que están en Génesis 2:9, Génesis 1:29, Génesis 2:9, en el Salmo 1:3, también el que leímos de Apocalipsis 22, del 1 en adelante, sería muy chévere porque esto nos va a ir refrescando y nos va a ir adentrándonos en la historia de la Biblia y cómo entra este símbolo del árbol a contar toda la historia de la redención y la historia de la humanidad y la historia gloriosa de la era que ha de venir en Cristo Jesús. Entonces los bendigo, gracias, oren por este ministerio, porque es muy difícil lidiar con trabajo, estar tratando de sacar cosas de la Biblia, enseñanzas, y estar como tratando de alimentarse al mismo tiempo porque no, tu alimento es lo más importante. Tu alimento que es Jesucristo, tu vida que viene de Él es lo más importante de mantener en nuestra vida. Vamos a ver también en esta serie que los afanes y todo lo que nosotros, por lo que nosotros nos preocupamos, son árboles que van a ser derribados en el tiempo final y que solamente el árbol de la vida, que está el que nos va a alimentar, o sea, el Jesucristo al final va a prevalecer por todo lo demás, y que si Él no es prioridad en nuestra vida ahora, entonces como esperamos que sea estar una eternidad con Él. Entonces los bendigo, nos vemos en la próxima del árbol.